Bienvenidos al curso de Fisicoquímica. Continuamos con el tema de las ecuaciones de Clapeyron y Clausius-Clapeyron. Ahora vamos a derivar algunas ecuaciones generales útiles para entender desde una perspectiva cuantitativa el equilibrio de fases. Vamos a considerar una sustancia que existe en dos fases, la fase beta y fase gamma. La condición de equilibrio a temperatura y presión constante, entonces, va a ser aquella que las dos, cuando se encuentren en equilibrio, va a ser igual a la energía molar de Gibbs de la fase 1, que sería en este caso la fase gamma, y esto va a ser igual a la energía de Gibbs molar en la fase beta. Aquí estamos diciendo que se encuentra en equilibrio temperatura y presión constante. Por lo que podemos denotar que el cambio en este sistema lo vamos a notar como el diferencial de la energía molar de Gibbs en la fase 1, que va a ser igual al diferencial de la energía molar de Gibbs en la fase 2. Para establecer la relación que existe del cambio de temperatura y el cambio de volumen, que se unen en estas dos fases, que es la fase 1 y fase 2, tenemos la siguiente relación, que nos dice que el diferencial de la energía molar de Gibbs en la fase 1 va a ser igual a volumen molar en la fase 1 por el diferencial de la presión menos la entropía molar en la fase 1 por el diferencial de la temperatura. Aquí nada más estamos sustituyendo la ecuación que ya habíamos visto anteriormente, que define la energía molar de Gibbs, y en este caso ya estamos hablando de dos fases, entonces lo que estamos haciendo aquí es sustituyendo para la fase 1 y para una fase 2, solo eso. Y reordenando la ecuación, pasamos para este lado, vamos a pasar lo que son las entropías, porque queremos saber la relación, el cambio de entropía en estas dos fases. Entonces se tiene la siguiente ecuación que nos dice que la entropía molar de la fase 2 menos la entropía molar de la fase 1 se va a multiplicar por el diferencial de temperatura y va a ser igual al volumen molar en la fase 2 menos el volumen molar en la fase 1. Aquí nada más lo que hicimos fue reordenar estos dos valores. ¿Por qué? Porque es lo que queremos saber, lo que está variando en esta parte. Y ahora podemos reordenar la ecuación y nos quedaría de la siguiente manera, que nos dice que el cambio o el diferencial de la presión con respecto al cambio de la temperatura, o el diferencial de temperatura, va a ser igual a delta S, que nos representa el cambio de la entropía sobre el cambio del volumen molar. Aquí lo que hicimos fue denotar esta parte como delta S y acá como delta V, que es cambio de entropía y volumen. ¿Qué nos quiere decir esta ecuación? Nos dice que nos va a representar el cambio del volumen molar y de la entropía molar de la transición de fases. Tenemos la fase gamma a una fase beta. Y ya que conocemos que delta S, que es el cambio de entropía, es igual al cambio de entalpía molar sobre la temperatura, ya conocemos esta relación, podemos sustituir en esta parte esta ecuación. Y nos quedaría que la ecuación anterior se va a convertir que el diferencial de la presión con respecto al diferencial de temperatura va a ser igual al cambio de entalpía molar sobre la temperatura por el cambio del volumen molar.
Esta ecuación es una ecuación importante, ya que se llama ecuación de Clapeyron. Y es un honor al ingeniero francés Menut Paul-Émile Clapeyron de 1799 a 1864. ¿Qué nos dice esta ecuación? Relaciona la temperatura de transición de fases, que puede ser el punto de fusión o el punto de ebullición, o cualquier otra temperatura a la cual puedan coexistir las dos fases en equilibrio. Y esta simple expresión nos da la relación del cambio de presión con respecto al cambio de temperatura, es lo que nos está diciendo esta ecuación, y en términos de algunas cantidades claramente observables, como el volumen molar y el cambio de entalpía del proceso. Entonces, esto se aplica a la fusión, vaporización y sublimación, a estos tres tipos de fenómenos, así como al equilibrio entre dos formas alotrópicas como la fase grafito y diamante. Y la ecuación de Clapeyron se puede expresar en una forma aproximada conveniente para el equilibrio en la vaporización y en la sublimación. Para estos casos, el volumen molar del vapor es mucho mayor que el de la fase condensada. O sea que estamos denotando que el volumen molar del vapor, la fase vapor, va a ser mucho mayor al volumen en la fase condensada. Y podemos denotar lo siguiente, que nos dice que el cambio del volumen molar en la fase de vapor va a ser igual al volumen molar en la fase vapor menos el volumen molar en la fase condensada. Y como estamos considerando que el volumen de la fase vapor va a ser mucho mayor a la del volumen de la fase condensada, no vamos a considerar esta parte. Y por ende decimos que el cambio de volumen molar en la fase vapor va a ser igual a un valor aproximado al volumen molar en la fase vapor. Entonces, si consideramos para un gas ideal, podemos denotar lo siguiente. Nos dice que el cambio del volumen molar en la fase vapor va a ser igual al volumen molar en la fase vapor, y esto va a ser igual a la constante de los gases ideales por la temperatura sobre la presión. ¿De dónde sale esta parte? Sale de la ecuación de los gases ideales, que nos dice que PV, que es la presión por volumen, va a ser igual a nRT, que es el número de moles por la constante de los gases ideales por la temperatura. Lo único que se hace en este caso, pues se pasa la presión hacia este lado y está multiplicando, pasa dividiendo. Los moles se consideran como 1, ya que estamos hablando de un volumen molar, es decir, que es para un mol, y solo queda sustituir que el volumen va a ser igual a RT sobre la presión, y sustituimos directamente en esta parte. Y sustituimos en la ecuación de Clapeyron. Sabemos que el cambio del volumen molar de vaporización pues es igual a RT sobre presión, y sustituyendo en la ecuación de Clapeyron nos quedaría de la siguiente manera, que el diferencial de presión sobre el diferencial
de la temperatura va a ser igual a la presión por el cambio de la entalpía molar en el estado de vaporización sobre la constante de los gases ideales por la temperatura al cuadrado. Y reordenando la ecuación para ponerlo en términos de presión, podemos decir que a partir de esta ecuación nos daría que el diferencial de la presión con respecto a la presión puede ser también que si aplicando logaritmos naturales esto va a ser igual al diferencial del logaritmo natural de la presión, y esto va a ser igual al cambio de la entalpía molar en el estado de vaporización por el diferencial de temperatura sobre la constante de los gases ideales por la temperatura al cuadrado. Y esta ecuación, una ecuación importante, esta ecuación se le conoce como la ecuación de Clapeyron. En honor de Clapeyron y del físico alemán Rudolf Julius Clausius, que vivió de 1822 a 1888. Y al integrar esta ecuación de Clausius-Clapeyron entre los límites de presión 1, temperatura 1 y presión 2 y temperatura 2, tenemos lo siguiente. Aquí ya consideramos que va a haber un cambio que tenemos en la fase gamma a una fase beta, y por ende va a haber un cambio de una presión 1 a una presión 2 y una temperatura 2 a una temperatura 1 a una temperatura 2. E integrando la ecuación anterior, nos quedaría que la integral de una presión 1 a una presión 2 del diferencial del logaritmo natural de la presión va a ser igual al logaritmo natural de la presión 2 sobre la presión 1, y esto va a ser igual al cambio de la entalpía molar en el estado de vaporización sobre la constante de los gases ideales, igual integrando de una temperatura 1 a una temperatura 2 del diferencial de temperatura sobre la temperatura al cuadrado. Y resolviendo para esta ecuación, esto va a ser igual a menos el cambio de la entalpía molar de vaporización sobre la constante de los gases ideales por la inversa de temperatura 2 menos temperatura 1. Ahora vamos a considerar que el cambio de la entalpía molar de vaporización va a ser independiente de la temperatura. Independiente de T. Y consideramos que si hubiéramos efectuado una integral indefinida, o sea, integración sin los límites, podremos expresar logaritmo de presión como una función de la temperatura de la siguiente manera. Nos quedaría que el logaritmo natural de la presión va a ser igual a menos el cambio de la entalpía molar de vaporización sobre la constante de los gases ideales por la temperatura más la constante. Y si observamos, podemos graficar, como se muestra en la figura de abajo, podemos graficar la inversa de la temperatura en las ejes de las X y en el eje de las Y el logaritmo de la presión, y esta gráfica nos daría como resultado una línea recta. Observamos aquí una línea recta cuya pendiente va a ser negativa. Aquí observamos que es una pendiente negativa y que sería igual a menos el cambio de la entalpía molar sobre la constante de los gases ideales. ¿De dónde sale esta parte? Relacionamos esta ecuación con la ecuación de la recta, que nos dice que Y va a ser igual a la pendiente por X más
la ordenada al origen. ¿Cómo nos quedaría esta ecuación? Podemos considerar que esto es y es igual al logaritmo natural de p. M sería igual a menos el cambio de la entalpía molar de vaporización sobre la constante de los gases ideales. X sería 1 sobre T, o sea, sería la inversa, y más la constante, que sería la ordenada al origen. Bien, ¿qué nos quiere decir este tipo de gráficos? Si observamos, nos dice que la temperatura y la presión están directamente proporcionales y se obtiene una pendiente negativa. Esto se considera para, dado caso que se tuvieran distintas temperaturas y presiones, o sea que no va de una temperatura 1 a una temperatura 2. Esta ecuación la podemos utilizar más para cuando se trata de datos experimentales. Y bueno, sería todo por la clase de hoy. Muchas gracias.